Era una noche de noviembre de 1987 cuando todo comenzó. La estación de trenes de San Miguel de Allende, Guanajuato, se preparaba para despedir el último convoy del día. El Tren 47, una locomotora antigua que había servido durante décadas conectando pueblos olvidados del Bajío mexicano, esperaba con sus luces parpadeantes en la penumbra. El andén estaba casi vacío, salvo por un puñado de pasajeros que subieron aquella noche sin saber que jamás llegarían a su destino. Entre ellos estaba Arturo Mendoza, un hombre de 43 años, de rostro curtido por el sol y manos callosas de tanto trabajar la tierra. Llevaba un morral desgastado y una carta arrugada en el bolsillo de su camisa. Iba a reunirse con su hija en Querétaro, a quien no veía desde hacía 5 años. También subió doña Carmela, una anciana de 70 años, que regresaba de visitar la tumba de su esposo en el panteón municipal. Sus ojos grises miraban por la ventana con la melancolía de quien ha vivido demasiado y ha perdido demasiado. Había otros, un joven estudiante llamado Roberto, una madre con su hijo pequeño, un vendedor ambulante y varios más, cuyos nombres quedarían registrados solo en los archivos policiales. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las leyendas más escalofriantes de México. Ahora continuemos con lo que sucedió aquella noche. El tren partió a las 10:47 de la noche, exactamente con 3 minutos de retraso. El maquinista, don Esteban Rojas, un veterano con 30 años de experiencia, accionó la palanca mientras el vapor escapaba de las tuberías con un silbido agudo. Las ruedas chirriaron contra los rieles oxidados y el convoy comenzó su marcha hacia la oscuridad. La ruta era conocida. Atravesaría el valle, cruzaría el puente de hierro sobre el río Laja, pasaría por 3 pueblos pequeños y finalmente llegaría a la estación central de Querétaro a las 2:30 de la madrugada. Pero el tren 47 nunca llegó. A las 3:15 de la mañana, cuando el sol aún no asomaba en el horizonte, los trabajadores de la estación de Querétaro comenzaron a preocuparse. Las vías estaban despejadas, no había reportes de accidentes ni bloqueos. Intentaron comunicarse por radio con el maquinista, pero solo recibieron estática. A las 4:00 de la mañana enviaron un equipo de búsqueda. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El tren estaba detenido en medio de la nada, a unos 20 kilómetros antes de llegar a su destino, en un tramo recto de vía que atravesaba un campo de magueyes. Los vagones permanecían iluminados, las puertas abiertas de par en par, balanceándose con el viento de la madrugada. Dentro no había nadie, ni un solo pasajero, ni el maquinista, ni el revisor. Los asientos conservaban las marcas de los cuerpos que hacía poco los ocupaban. El morral de Arturo Mendoza colgaba del portaequipajes. El rebozo de doña Carmela estaba doblado sobre su asiento. Un libro de matemáticas abierto en la página 53. Una manzana mordida a la mitad sobre una mesita, pero ningún ser humano. Los investigadores que llegaron al amanecer recorrieron cada centímetro del tren. No había señales de lucha, ni sangre, ni objetos rotos. Todo estaba en perfecto orden, como si los pasajeros simplemente se hubieran evaporado en el aire. Las autoridades acordonaron el área y comenzaron a buscar en los campos circundantes. Trajeron perros entrenados, helicópteros, equipos de rastreo. Revisaron cada zanja, cada arroyo, cada cueva, en un radio de 50 kilómetros. Pero fue inútil. Las 32 personas que abordaron el tren 47 aquella noche habían desaparecido sin dejar rastro. Las familias comenzaron a llegar a las estaciones, desesperadas, exigiendo respuestas que nadie podía dar. La hija de Arturo Mendoza
Viajó desde Querétaro con su esposo, llorando frente a las cámaras de televisión, rogando que alguien supiera algo. Los nietos de doña Carmela pusieron carteles por toda la ciudad con su fotografía. La madre de Roberto montó un altar en su casa y encendió veladoras que no dejó apagar durante meses. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y nadie apareció. El caso se convirtió en un misterio nacional. Los periódicos lo llamaron la desaparición del tren fantasma. Surgieron teorías de todo tipo: secuestro masivo, experimento gubernamental, falla dimensional, intervención extraterrestre. Algunos hablaban de un portal al inframundo que se había abierto en esas vías. Otros decían que era castigo divino por algún pecado colectivo. Los más escépticos insistían en que había una explicación lógica, aunque no podían imaginar cuál. La investigación oficial se estancó. Sin cuerpos, sin testigos, sin evidencia física de ningún tipo, no había nada que perseguir. El gobierno declaró a los pasajeros como desaparecidos y ofreció compensaciones a las familias, pero el dinero no podía llenar el vacío de la incertidumbre. El tren 47 fue llevado a un depósito ferroviario en las afueras de León, donde permanecería almacenado como evidencia en un caso que jamás se cerraría. Pasaron 3 años. La historia se fue desvaneciendo de los titulares, reemplazada por nuevas tragedias y escándalos. Las familias seguían esperando, aunque la esperanza se adelgazaba como hilo de seda. Algunos se mudaron, otros cayeron en depresiones profundas. Varios murieron sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Pero el misterio permanecía vivo, susurrando en las noches sin luna, esperando ser descubierto. Fue entonces cuando apareció Lucía Vega. Lucía era una periodista de investigación de 35 años que trabajaba para un periódico de Guadalajara. Tenía reputación de ser obstinada, casi obsesiva cuando se trataba de historias sin resolver. Había crecido escuchando el relato del tren 47 contado por su abuela, quien vivía en San Miguel de Allende. Algo en esa historia la había fascinado desde niña, y ahora, con recursos y tiempo, decidió investigar por su cuenta. Comenzó donde todos habían comenzado, revisando los archivos policiales, hablando con los investigadores originales, entrevistando a las familias. Pero Lucía tenía un enfoque diferente. No buscaba explicaciones sobrenaturales ni conspiraciones complicadas. Buscaba patrones, inconsistencias, detalles que otros habían pasado por alto. Y encontró algo. En los archivos había una nota al margen, escrita a mano por uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Decía: olor extraño en el vagón 3. ¿Gas? Esa nota nunca fue seguida. Lucía comenzó a indagar sobre gases, sobre sustancias que pudieran causar desorientación o amnesia. Habló con químicos, con médicos forenses, con expertos en toxicología, y poco a poco comenzó a armar una teoría. Decidió visitar el lugar exacto donde el tren se había detenido. Era un martes por la tarde cuando llegó al campo de Magueyes. Las vías seguían ahí, oxidadas y abandonadas, reclamadas por la maleza. Caminó por el lugar durante horas, tomando fotografías, buscando cualquier cosa fuera de lo común. No encontró nada hasta que el sol comenzó a ponerse. Fue entonces cuando vio la construcción. A unos 300 metros de la vía, casi oculta entre los matorrales y las colinas, había una estructura de concreto medio derruida. Parecía un búnker viejo, tal vez de la época de la Revolución o incluso más antiguo. Lucía se acercó con cautela. La entrada estaba bloqueada por escombros, pero había una abertura lateral lo suficientemente grande como para pasar. Encendió su linterna y entró. El interior olía a humedad y tierra mojada. Había túneles que se extendían en múltiples direcciones, algunos colapsados, otros todavía transitables.
Las paredes estaban cubiertas de musgo y las marcas del tiempo. Lucía comenzó a explorar, su corazón latiendo cada vez más rápido. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo le decía que estaba cerca de la verdad. En uno de los túneles más profundos encontró algo que la dejó helada. Ropa. Montones de ropa vieja, desgastada, cubierta de polvo. Reconoció el estilo de la década de los 80. Había zapatos, bolsas, incluso un morral que se parecía sospechosamente al de Arturo Mendoza. Pero no había cuerpos, solo pertenencias abandonadas, como si sus dueños simplemente se las hubieran quitado y hubieran seguido caminando. Lucía tomó fotografías de todo y salió del búnker corriendo. Necesitaba ayuda, necesitaba equipo profesional, necesitaba que las autoridades vieran esto, pero cuando llegó a su coche se dio cuenta de algo perturbador. Había huellas frescas en el polvo alrededor de la entrada del búnker, huellas que no estaban cuando ella había llegado. Alguien más había estado allí. Condujo de vuelta a San Miguel de Allende, lo más rápido que pudo, mirando constantemente por el retrovisor. Esa noche, en su habitación de hotel, redactó un informe detallado de todo lo que había encontrado y lo envió por correo electrónico a 3 personas diferentes, incluyendo a su editor. Si algo le pasaba, al menos la información no se perdería. Al día siguiente, regresó con un equipo, un fotógrafo, un camarógrafo y 2 investigadores privados que había contratado. Llegaron al búnker al mediodía, con el sol alto y brillante. Esta vez, la exploración fue más metódica. Documentaron cada túnel, cada objeto, cada detalle. En una cámara profunda, encontraron algo más. Marcas en las paredes, hechas con carbón o algo similar. No eran dibujos aleatorios, eran palabras. Nos llevaron abajo. No podemos salir. El aire nos hace olvidar. ¿Quiénes somos? Las palabras estaban escritas en diferentes caligrafías, como si múltiples personas las hubieran escrito en distintos momentos. Algunas estaban fechadas. Noviembre de 1987, diciembre de 1987, enero de 1988. Los pasajeros habían estado vivos, al menos por un tiempo, atrapados en ese laberinto subterráneo. Lucía sintió que las piernas le temblaban. La teoría que había comenzado a formar en su mente ahora cobraba una forma horrible. El búnker no era solo un refugio abandonado. Era parte de una red de túneles más grande, tal vez construida décadas o incluso siglos atrás. Y algo en ese lugar, algún gas natural que se filtraba desde las profundidades, había afectado a los pasajeros cuando el tren se detuvo cerca. Pero eso no explicaba cómo habían salido del tren. No explicaba por qué no había señales de pánico o confusión en los vagones. No explicaba las puertas abiertas ni la organización con la que todo estaba dispuesto. Fue uno de los investigadores privados, un hombre llamado Miguel Santos, quien sugirió otra posibilidad. ¿Y si no fue accidental?, preguntó. ¿Y si alguien los hizo bajar? Lucía lo miró fijamente. ¿Estás diciendo que hubo un cómplice? ¿Alguien en el tren? Miguel asintió lentamente. O alguien esperando afuera, piénsalo. El tren se detiene exactamente aquí, no más adelante, no más atrás. Las puertas están abiertas como si alguien les hubiera dicho que salieran, y luego los guiaron hacia los túneles donde el gas hizo el resto del trabajo. Era una teoría escalofriante, pero tenía sentido. Alguien había planeado esto, alguien conocía los túneles, conocía el efecto del gas, conocía la ruta del tren, pero ¿quién? ¿Y por qué? Decidieron seguir explorando. Los túneles se extendían mucho más de lo que habían imaginado, formando una red compleja que parecía conectar varios puntos en un área de kilómetros cuadrados. En algunas secciones encontraron objetos más recientes, latas de comida vacías, botellas de agua, mantas sucias. Alguien había usado estos túneles como refugio, tal vez vagabundos o personas que huían de algo.
y entonces encontraron la cámara final. Era una sala grande, casi circular, con el techo alto y paredes de piedra natural. En el centro había un círculo de piedras como un altar primitivo, y alrededor del altar, dispuestos en formación, había 32 pares de zapatos. Cada par estaba cuidadosamente colocado, apuntando hacia el centro del círculo. Los zapatos estaban cubiertos de polvo, pero aún se podían distinguir los estilos: botas de trabajo, zapatos de tacón bajo, tenis desgastados. Los zapatos de las personas que habían desaparecido aquella noche. Pero aún no había cuerpos. Lucía sintió que la respiración se le aceleraba. Esto era más que un simple crimen, era un ritual. Alguien había organizado esto con un propósito específico. Tomó fotografías desde todos los ángulos, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de entender qué significaba todo esto. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Era un gemido bajo, casi inaudible, que venía de algún lugar más profundo en los túneles. Todos se quedaron inmóviles, con las linternas apuntando hacia la oscuridad. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era una voz humana. Miguel fue el primero en moverse, siguiendo el sonido con su linterna en alto. Los demás lo siguieron, sus pasos resonando en las paredes de piedra. El túnel se estrechaba y descendía, llevándolos cada vez más profundo bajo tierra. El aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Lucía comenzaba a sentir un mareo leve, pero siguió adelante. El túnel terminaba en una cámara pequeña, apenas lo suficientemente grande para que cupieran todos. Y allí, acurrucado en una esquina, estaba un hombre. Era anciano, probablemente de unos 70 años, aunque era difícil saberlo con certeza. Su cabello era largo y blanco, su barba le llegaba al pecho, estaba vestido con harapos que alguna vez fueron ropa normal. Sus ojos, cuando los levantó para mirar a los intrusos, estaban vidriosos y confundidos. «¿Quién?», murmuró con voz ronca. «¿Quién son ustedes?». Lucía se arrodilló frente a él, tratando de mantener la voz calmada. «Somos personas que están buscando respuestas. ¿Puede decirnos su nombre?». El hombre parpadeó varias veces, como si tratara de recordar. «Roberto», dijo finalmente. «Creo que me llamo Roberto». El corazón de Lucía dio un vuelco. Roberto, el joven estudiante que había abordado el tren 47-39 años atrás. Pero este hombre no era joven. Parecía haber envejecido el doble del tiempo que había pasado. «Roberto», dijo Lucía suavemente, «¿qué pasó aquella noche? ¿Qué pasó en el tren?». Roberto cerró los ojos, su rostro contorsionándose con el esfuerzo de recordar. El tren se detuvo. Había un hombre. Nos dijo que había un problema en la vía, que teníamos que salir. Todos bajamos y entonces él nos guió hacia aquí. Dijo que era seguro, que esperaríamos ahí hasta que arreglaran el problema. Y luego todo se puso borroso. El aire era extraño. Me dolía la cabeza. Algunos de nosotros tratamos de volver, pero los túneles. No podíamos encontrar la salida, y el hombre había desaparecido. Caminamos y caminamos. Algunos se separaron. Escuché gritos y luego... No recuerdo. Solo recuerdo despertar en la oscuridad, solo, y he estado aquí desde entonces. Creo. No sé cuánto tiempo. ¿Qué pasó con los demás?, preguntó Miguel. Roberto negó con la cabeza. No lo sé. A veces escuchaba voces, a veces encontraba cosas, pero nunca encontré a nadie más vivo. «¿Cosas?», presionó Lucía. «¿Qué tipo de cosas?». Roberto vaciló. «Huesos, en las partes más profundas, muchos huesos». El equipo intercambió miradas de horror. Miguel sacó su radio y pidió refuerzos inmediatamente. Necesitaban equipos de rescate, forenses, policías. Este caso acababa de convertirse en una escena de crimen masivo. Mientras esperaban,
Lucía le hizo más preguntas a Roberto, tratando de extraer cada fragmento de memoria que pudiera tener. Le habló del mundo exterior, de cuánto tiempo había pasado realmente. Cuando Roberto se enteró de que habían pasado casi 4 décadas, se quedó en silencio durante largos minutos, las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas. Las autoridades llegaron 3 horas después. Trajeron equipo especializado, máscaras de gas y comenzaron la excavación metódica de los túneles. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas de Lucía. En las cámaras más profundas, donde el aire era casi irrespirable y los niveles de monóxido de carbono y otros gases eran letales, encontraron los restos de 31 personas. Los forenses trabajaron durante semanas para identificar los cuerpos. La mayoría estaban en condiciones que hacían imposible el reconocimiento visual, pero el análisis de ADN y los registros dentales finalmente confirmaron sus identidades. Arturo Mendoza, doña Carmela, la madre y su hijo. El vendedor ambulante, todos los que habían abordado el tren 47 aquella noche de noviembre de 1987. Todos excepto Roberto, quien había sobrevivido por pura suerte, encontrando cámaras donde el aire era apenas respirable, alimentándose de hongos que crecían en las paredes húmedas y agua que goteaba de las grietas en el techo. Había vivido como un fantasma bajo tierra durante 39 años, su mente deteriorándose lentamente por la soledad y la exposición a los gases. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿quién los había llevado allí? ¿Quién era el hombre que Roberto recordaba? La investigación se intensificó. Revisaron todos los empleados del ferrocarril que trabajaban esa noche. Entrevistaron a testigos que habían estado en la estación. Buscaron en archivos históricos cualquier mención de los túneles o de actividades sospechosas en el área, y finalmente encontraron una pista. Había un hombre llamado Ezequiel Montes que había trabajado como guardavías en ese tramo de la línea férrea. Tenía antecedentes penales por asalto y había sido despedido del ferrocarril 2 meses antes de la desaparición del tren 47. Después de eso, simplemente había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. Lucía investigó más a fondo en la vida de Ezequiel. Descubrió que su familia había vivido en esa área durante generaciones. Su abuelo había sido minero y conocía los túneles antiguos mejor que nadie. Ezequiel había crecido explorando esos túneles, según testimonios de vecinos ancianos. Era un hombre solitario, obsesionado con historias sobre tesoros escondidos y rituales prehispánicos. Algunos lo consideraban un poco demente. ¿Pero por qué habría hecho algo así? ¿Qué ganaba llevando a 32 personas inocentes a su muerte en túneles subterráneos? La respuesta llegó cuando encontraron el diario de Ezequiel en una casa abandonada que había pertenecido a su familia. Las páginas estaban llenas de divagaciones sobre sacrificios, sobre alimentar a la tierra con sangre para obtener poder, sobre un antiguo dios que dormía bajo las montañas y que prometía riquezas a quien le ofreciera almas. Ezequiel Montes estaba completamente loco y había usado su conocimiento de los trenes y los túneles para ejecutar su plan demencial. Pero Ezequiel mismo nunca fue encontrado. Algunas personas creían que había muerto en los túneles también, tal vez víctima de sus propios gases o perdido en la oscuridad. Otros pensaban que había escapado y vivía bajo otra identidad en algún lugar de México o más allá de la frontera. Nunca se supo con certeza. Roberto fue llevado a un hospital donde pasó meses recuperándose, tanto física como mentalmente. Los médicos se maravillaban de que hubiera sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan extremas. Su cuerpo había desarrollado adaptaciones extrañas. Su metabolismo había cambiado. Era, en muchos sentidos, un milagro médico,
Aunque uno nacido de la tragedia más oscura, las familias de las víctimas finalmente pudieron tener un cierre. Los cuerpos fueron identificados y devueltos para ser enterrados apropiadamente. Se realizaron servicios funerarios en toda la región. La hija de Arturo Mendoza pudo llorar sobre la tumba de su padre. Los nietos de doña Carmela pudieron despedirse de su abuela. La madre de Roberto pudo abrazar a su hijo, aunque el joven brillante que había subido al tren ya no existía, reemplazado por un hombre roto que apenas recordaba quién había sido. Lucía publicó su investigación en una serie de artículos que ganaron reconocimiento nacional. El caso se cerró oficialmente, aunque muchos detalles permanecieron en la sombra. Los túneles fueron sellados por orden del gobierno, considerados demasiado peligrosos para dejar abiertos. El tren 47 fue finalmente desmantelado, sus partes vendidas como chatarra. Pero la historia no terminó ahí. Los habitantes locales comenzaron a reportar cosas extrañas cerca de donde habían estado los túneles. Luces que se movían bajo tierra en las noches sin luna, sonidos de pisadas cuando nadie caminaba, y algunos juraban que, en las noches más oscuras, podían escuchar el silbato de un tren fantasma pasando por las vías abandonadas. Una anciana que vivía cerca del lugar le contó a Lucía en una entrevista posterior: «Mi abuela decía que esta tierra estaba maldita desde antes de los españoles, que aquí se hacían sacrificios a los dioses antiguos, que la sangre derramada nunca se lava, solo se hunde más profundo en la tierra». Lucía no creía en maldiciones ni en dioses antiguos, pero no podía negar que había algo profundamente perturbador en ese lugar, algo que iba más allá de la simple tragedia humana. Algo que hacía que la piel se erizara cuando caminabas cerca de las vías abandonadas al atardecer. Roberto nunca se recuperó completamente. Pasó el resto de sus días en una institución de cuidado, su mente atrapada entre el presente y los túneles oscuros donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. A veces hablaba con personas que no estaban ahí, llamándolos por nombres que Lucía reconocía de la lista de pasajeros desaparecidos. A veces gritaba en medio de la noche pidiendo que alguien los sacara de la oscuridad. 5 años después de ser rescatado, Roberto murió mientras dormía. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se había detenido, desgastado por años de estrés extremo. Pero Lucía, quien lo había visitado regularmente durante esos 5 años, sabía la verdad. Roberto nunca había salido realmente de los túneles. Su cuerpo había sido rescatado, pero su alma había quedado atrapada allí abajo, en la oscuridad, esperando a compañeros que nunca volverían. En el funeral de Roberto asistieron menos de 10 personas. Su madre había muerto 2 años antes, su corazón finalmente cediendo bajo el peso del dolor acumulado. La mayoría de sus antiguos amigos y conocidos ya no lo recordaban o habían seguido adelante con sus vidas. Solo estaba Lucía, algunos trabajadores sociales y un par de periodistas que cubrían la historia como un epílogo macabro. Mientras bajaban el ataúd de Roberto a la tierra, Lucía pensó en todos los que habían muerto en los túneles. Pensó en Arturo Mendoza, quien nunca llegó a reunirse con su hija; en doña Carmela, quien pasó sus últimas horas perdida en la oscuridad después de haber visitado la tumba de su esposo; en la madre que murió tratando de proteger a su hijo pequeño; en todos ellos cuyas vidas fueron robadas por la locura de un solo hombre. Después del funeral, Lucía condujo hasta el lugar donde habían estado los túneles. Los sellados de concreto seguían ahí, cubiertos ahora de grafiti y maleza. Se paró frente a ellos, mientras el sol se ponía, proyectando sombras largas sobre el campo de magueyes. «Lo siento», susurró al aire. «Siento que tardamos tanto en encontrarlos». El viento sopló, moviendo los matorrales con un susurro que casi sonaba como voces. Lucía se estremeció y regresó a su coche.
Esa noche, mientras conducía de vuelta a su casa en Guadalajara, pasó por las vías abandonadas del antiguo ferrocarril. La luna llena iluminaba los rieles oxidados que se extendían hacia el horizonte, y por un momento, solo por un momento, Lucía creyó ver luces moviéndose en la distancia, como las ventanas iluminadas de un tren que atravesaba la noche. Parpadeó y las luces desaparecieron. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez era el reflejo de la luna en los rieles. O tal vez, solo tal vez, el tren 47 seguía haciendo su ruta, transportando a pasajeros que nunca encontrarían su destino, condenados a viajar eternamente a través de la oscuridad. Los años pasaron. La historia del tren fantasma se convirtió en una leyenda urbana más en México, contada en campamentos y reuniones nocturnas. Los detalles se distorsionaron con el tiempo, como siempre sucede. Algunos decían que el tren aparecía cada aniversario de la desaparición. Otros juraban que si caminabas por las vías a medianoche, podías escuchar los gritos de los pasajeros atrapados. Había quien afirmaba haber visto figuras espectrales caminando por el campo, buscando eternamente la salida de un laberinto que ya no existía. Lucía dejó el periodismo poco después. No podía seguir persiguiendo historias de muerte y tragedia. Se dedicó a la docencia, enseñando periodismo de investigación en una universidad, pero nunca olvidó el caso del tren 47. A veces, en las noches cuando no podía dormir, sacaba sus notas y fotografías, repasándolas una y otra vez, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Siempre quedaba una pregunta sin responder en su mente. ¿Ezequiel Montes había actuado solo? ¿O había otras personas involucradas, otros cómplices que nunca fueron descubiertos? El diario de Ezequiel mencionaba hermanos en algunas entradas, personas que supuestamente compartían sus creencias, pero nunca fueron identificados. Habían ayudado a llevar a los pasajeros a los túneles. Estaban todavía ahí afuera, planeando otro acto de locura. Estas preguntas la perseguían, pero nunca encontró respuestas satisfactorias. En 2015, 28 años después de la desaparición original, hubo un incidente extraño. Un grupo de excursionistas encontró una entrada no sellada a los túneles, oculta en una ladera lejana. Contra toda lógica y advertencias de seguridad, decidieron explorar. 3 de los 5 nunca salieron. Los otros 2 fueron encontrados 2 días después, delirantes y deshidratados, murmurando sobre voces en la oscuridad y manos que los jalaban hacia abajo. Las autoridades volvieron a sellar los túneles, esta vez con más cuidado, bloqueando todas las entradas conocidas con toneladas de concreto reforzado. Pero el daño estaba hecho. El lugar había cobrado más víctimas, alimentando la leyenda. Lucía, ahora de 58 años, fue contactada para comentar sobre el nuevo incidente. Durante la entrevista, dijo algo que resonó en muchos. Algunos lugares guardan el eco de la tragedia. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto intentemos sellarlo o olvidarlo, el dolor se queda, como una cicatriz en la tierra misma. Y a veces, esa cicatriz sangra de nuevo. La estación de trenes de San Miguel de Allende, donde todo había comenzado, fue demolida en 2018. En su lugar, construyeron un centro comercial, pero los trabajadores de construcción reportaron constantemente problemas, herramientas que desaparecían, ruidos inexplicables en las noches, una sensación general de malestar que hacía que muchos renunciaran al proyecto. El centro comercial finalmente abrió, pero nunca fue exitoso. Las tiendas cerraban constantemente, los visitantes se quejaban de sentirse observados y había una tasa inusualmente alta de accidentes en las instalaciones. Algunos decían que los fantasmas de los pasajeros del tren 47 seguían ahí,
esperando en el andén que ya no existía, buscando un tren que nunca vendría. En las comunidades cercanas se desarrolló una tradición. Cada 15 de noviembre, aniversario de la desaparición, las familias de las víctimas y otros que querían honrar su memoria se reunían cerca de las vías abandonadas. Encendían velas, ponían flores y pasaban la noche compartiendo historias. No era un acto oficial ni organizado por ninguna institución. Simplemente había surgido orgánicamente una manera de recordar y de mantener viva la memoria de aquellos que se perdieron. Lucía asistió a varias de estas vigilias. En 2020, cuando tenía 63 años y la pandemia apenas comenzaba a ceder, fue la última vez que visitó el lugar. Estaba más vieja ahora, su cabello completamente gris, su caminar más lento, pero sus ojos conservaban esa misma intensidad, esa necesidad de entender que la había llevado a descubrir la verdad tantos años atrás. Se paró junto a las vías en la noche, rodeada de luces de velas que parpadeaban en la oscuridad como estrellas caídas. Una joven se le acercó, tal vez de 20 y tantos años, con una libreta en la mano. —¿Usted es Lucía Vega? —preguntó la joven tímidamente. Lucía asintió. —Leí todos sus artículos, estudio periodismo. Usted es la razón por la que quiero dedicarme a esto. Lucía sonrió con tristeza. —Ten cuidado con las historias que persigues —dijo—. Algunas te persiguen de vuelta. La joven no entendió completamente lo que quiso decir hasta años después, cuando ella misma se encontró investigando una desaparición en las montañas de Oaxaca, incapaz de dormir por las imágenes que había visto, por las historias que había escuchado. Esa noche, mientras las velas ardían y las personas recordaban, Lucía escuchó algo. Era tenue, casi imperceptible bajo el murmullo de las conversaciones y el sonido del viento, pero estaba ahí, el distante silbato de un tren. Miró hacia las vías. Otros también parecían haberlo escuchado, sus cabezas girando, sus conversaciones deteniéndose. El silbato sonó de nuevo, más claro esta vez, acercándose. Y entonces, en la distancia, donde las vías se perdían en la oscuridad, aparecieron luces, luces amarillas y cálidas, moviéndose hacia ellos, acompañadas por el sonido rítmico de ruedas sobre rieles. Pero las vías estaban abandonadas. No había trenes, no había electricidad, no había nada físico que pudiera producir esas luces o esos sonidos. Las personas en la vigilia se quedaron inmóviles, observando. Algunas se persignaron, otras simplemente miraban con una mezcla de miedo y asombro. Las luces se acercaban cada vez más, el sonido del tren haciéndose más fuerte, más real. Y entonces, cuando parecía que iba a pasar justo por donde estaban parados, todo se detuvo. Las luces desaparecieron, el sonido cesó. Solo quedó el silencio de la noche y el crepitar de las velas. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin saber exactamente por qué. Tal vez era la vejez. Tal vez era el peso acumulado de todos esos años cargando esta historia. O tal vez, solo tal vez, había visto algo que confirmaba lo que en el fondo siempre había sospechado, que algunos espíritus realmente no pueden descansar, que algunas tragedias son tan profundas que trascienden la muerte misma. Esa fue la última vez que Lucía visitó el lugar. Murió 3 años después, en 2023, a los 66 años, de un ataque al corazón. En su testamento, dejó todos sus archivos y notas sobre el caso del Tren 47 a la Biblioteca Municipal de San Miguel de Allende, con la esperanza de que futuras generaciones pudieran aprender de esta tragedia. Pero la historia del tren fantasma continúa. Sigue siendo contada, sigue siendo investigada por nuevos periodistas y entusiastas del misterio.
sigue apareciendo en documentales y podcasts, y en las noches de noviembre, cuando el viento sopla frío sobre el Bajío mexicano, todavía hay quienes juran escuchar el silbato de un tren que atraviesa las vías abandonadas. Los túneles permanecen sellados, pero la memoria permanece abierta. Los nombres de los 32 pasajeros están grabados en una placa conmemorativa cerca de donde solía estar la estación. Arturo Mendoza, Carmela Sánchez, Roberto Flores y todos los demás. Sus vidas fueron cortadas brutalmente, sus destinos robados por la locura de un hombre y la cruel indiferencia del destino. Y cada aniversario, sin falta, hay personas que se reúnen para recordar, encienden velas, cuentan historias, mantienen viva la memoria de aquellos que nunca llegaron a su destino, porque esa es la única forma de honrar a los muertos, asegurándonos de que no sean olvidados. Y mientras haya alguien que cuente la historia del Tren 47, mientras haya alguien que encienda una vela en las vías abandonadas, mientras haya alguien que escuche el silbato fantasmal en la oscuridad, los pasajeros del tren no estarán completamente perdidos. Seguirán viajando, eternamente buscando su destino, recordándonos que algunas jornadas nunca terminan, que algunos viajes continúan mucho después de que el tren se ha detenido. Y en algún lugar, en las profundidades de la tierra mexicana, en túneles que ningún mapa puede mostrar, tal vez todavía caminan, buscando eternamente la luz del día que nunca volverán a ver.